Llegamos a esta fecha que este año coincide con el domingo y tiene tal importancia que prevalece incluso sobre el domingo. La fiesta de la presentación del Señor en el templo y de la purificación de su madre. Como sabemos, estaba indicado en la antigua ley que el primogénito debía de entregarse al Señor, pertenecía al Señor, por así decir. Y nuestro Señor, que es el dueño del templo, podríamos decir de esa manera, San José, su padre, María, no quieren dejar de cumplir ese precepto. Son tantas las aplicaciones prácticas que podemos encontrar en esta escena tan bonita, que gracias a Dios conocemos tantos detalles, la hemos leído muchas veces, la hemos meditado, y ahora un año más llegamos a este día, a los 40 días del nacimiento. Para empezar, María y José ya en esta fecha, 40 días después, pues tienen que viajar hasta allí. Esto nos indica que el viaje a Egipto es posterior. Probablemente, aunque no lo sabemos con seguridad, pero es probable que José quisiera quedarse a vivir cerca de Belén, cerca de Jerusalén, pensando que de esa manera se adecuaba más a lo que estaba escrito, que nacería en Belén, la tierra de Judá. Es probable, no sabemos con seguridad. Lo que sí parece bastante probable es que al menos en estas primeras semanas estuviera todavía no muy lejos del lugar donde había nacido. Probablemente, poco sabemos con seguridad, pero la llegada de los magos pues fuera también relacionado más o menos con estas fechas, porque luego ya después sí parece que hay una relación muy cercana, inminente, entre la llegada de los magos y la huida a Egipto, aunque en la cronología de los acontecimientos pues celebramos la Epifanía antes de esta presentación en el templo, pero en fin, parece que hay que pensar de este otro modo. La prescripción de la ley, la presentación del primogénito estaba escrito en el libro del Éxodo, y la purificación de la madre, escrito también en el libro del Levítico. Como digo, tanto por lo que se refiere al hijo como por lo que se refiere a la madre, pues no había ninguna necesidad de ambas cosas. Pero José no quiere ser una excepción, ni se lo plantearía con toda seguridad. La primera, quizá, aplicación o enseñanza que nosotros podemos sacar de aquí es que así como el varón primogénito había de ser consagrado al Señor porque era propiedad de Dios, recordemos, por ejemplo, así como Él se entrega al niño para presentarlo, pues nosotros podemos pensar también en que somos propiedad de Dios, somos propiedad de Dios. Es importante que lo pensemos de vez en cuando. Todos los seres humanos, podríamos decir, todos los hombres y mujeres somos propiedad de Dios, porque Él nos ha creado, Él nos ha dado la vida, Él nos mantiene en la vida hasta que Él quiera. No solamente nos ha dado la vida, sino que Él ha dado su propia vida, ¿verdad? Y por tanto, podríamos decir, todos
somos propiedad suya. Sin embargo, nos deja en libertad y cada uno de nosotros pues decidimos lo que queremos hacer con nuestra vida. E incluso podemos ponernos al margen de Dios. Incluso podemos ponernos en contra de Dios. Dios nos libre de semejante error, de semejante locura, que desgraciadamente vemos algunas veces o bastantes veces en este mundo nuestro. Entonces, que aprovechemos para actualizar nuestra dedicación a Dios, nuestra entrega a Dios, cada uno de nosotros donde estamos, en lo que hacemos, lo que Dios nos ha encomendado a cada uno, en la familia, en el trabajo, en otros casos, pues también en una llamada particular al sacerdocio, por ejemplo, o a la vida consagrada, porque no olvidemos que también este domingo se celebra la jornada de la vida consagrada. O sea, son muchos acontecimientos los que se unen en este día, que además, repito, coincide con el domingo. Y la segunda idea sería la purificación de la madre. Se consideraba que la mujer, después de la luz, de algún modo quedaba como impura, en un sentido, en fin, muy distinto al que ahora podríamos considerar por este término, y necesitaba purificarse. Como dice ese punto de Santo Rosario de San José María comentando este misterio, tú y yo sí que necesitamos purificación. Nosotros sí que necesitamos purificación. No por ese incidente particular que aquí estamos recordando, del parto, sino porque desgraciadamente en nuestra vida ha habido, o puede haber, tantas cosas que nos han manchado. Y que ahora que estamos aquí haciendo este rato de oración junto al Señor, pues aprovechamos una vez más para decirle: Señor, perdóname todas las veces que yo te haya ofendido. Y ofendiéndote a ti, Señor, pues me he ofendido a mí mismo, me he manchado. Cualquier pecado grave nos mancha, no necesariamente el que se refiere al sexto mandamiento. Cualquier pecado grave nos mancha, incluso nos puede manchar más que el pecado de la sensualidad o de la carne. Nos mancha todavía más en el sentido de que nos puede hacer todavía más daño todo lo que tenga que ver con el orgullo, con la soberbia, con la autosuficiencia, o por supuesto con el odio, con el rencor, con la venganza. Todo eso nos mancha todavía más. Afecta más profundamente a nuestro ser. No es solo la debilidad de la carne herida por el pecado original, de que por imprudencia, por debilidad se deja llevar de la tentación. Es un pecado grave. Pero más aún, como digo, estos otros, afecta más al alma, hace falta como una purificación mayor, porque efectivamente la confesión nos limpia, nos perdona la culpa, pero no anula la necesidad de la contrición. Es más fácil la contrición de la impureza ante la impureza, cuesta menos que la contrición, el dolor sincero, el arrepentimiento profundo ante el orgullo, ante la soberbia, o como dice el Señor en algún pasaje, ante los pecados contra el Espíritu Santo. Dice el Señor que nos perdonará todos los pecados, si nos arrepentimos, pero no los pecados contra el Espíritu Santo. ¿Y por qué no? Porque pecar contra el Espíritu Santo es precisamente no querer arrepentirse, no querer pedir perdón a Dios conscientemente.
no querer reconocer la culpa. De modo que no es que Dios no nos quiera perdonar, y en ese caso, es que no lo dejamos. Tremendo, ¿no? Es tremendo, ¿verdad? Es tremendo. El demonio, claro, el demonio, que conviene no olvidarnos que está muy activo, No se trata de sacar las cosas de quicio, ¿verdad? Y de ver esas cosas apocalípticas por cualquier rincón. No, pero sería un error no ver la mano del demonio actuando en el mundo. Tantos pecados tan graves, tan abundantes, que no son ya solo los pecados de la pura debilidad humana, sino que, como en algunas ocasiones la Iglesia ha dicho, ha llegado a crear el demonio, por así decir, con la imprudencia de los hombres o con la malicia de los hombres, ha llegado a crear estructuras de pecado. Es decir, instituciones, leyes que ya en sí mismas son un pecado. Pecados contra la vida humana, la violencia tan terrible en tantos lugares del mundo, los odios, las guerras que no acaban nunca. Esos pecados tan reiterados, tan graves, a los que de alguna manera nos podemos acostumbrar, porque los vemos todos los días en los periódicos y llega un momento en que tenemos la terrible desgracia, diríamos, de acostumbrarnos a las mayores barbaridades, mientras no me afecte directamente. Bueno, pues lo que quería decir es que esa abundancia de pecados no se entiende fácilmente sin la presencia del demonio en el mundo. No sé, pensemos a lo mejor en personas, a lo mejor conocemos personas que están en una situación de pecado, son claramente conscientes de que están en una situación de pecado y no salen de ahí. ¿No os parece que algunas veces en esos casos es como si esa persona hubiera perdido la capacidad de reaccionar? Es como si quisiera, pero no pudiera. Tampoco es que quiera de una manera clara, pero en el fondo sabe que aquello no está bien. No solamente que no está bien, sino que no me hace bien, que me hace mal este modo de ser, de vivir, este comportamiento, este lazo que me he forjado con otras personas y que me llevan al mal y que pueden poner en peligro pues tantas cosas, matrimonios o lo que queráis. Es como si esas personas, a base de no reaccionar, estuvieran un poco en manos, sin que sean conscientes, de este personaje, que es como si le tuvieran amordazado, paralizado. Bueno, todo esto era a propósito de que nosotros sí que necesitamos purificación. Eso está claro. Claro, y no solo pensando ya en nosotros mismos, también debemos sentir la necesidad de pedir perdón, de purificar, de ayudar a la purificación de otras personas. Es decir, nos tienen que doler no solamente los posibles pecados que nosotros podamos cometer, sino los pecados que vemos que otros cometen.
No podemos mirar para otro lado o no podemos decir, bueno, yo no tengo nada que hacer, no tengo nada que ver. Me refiero a gente que más o menos tengamos más o menos cerca o tengamos una cierta relación, una cierta amistad o un cierto parentesco. Debemos tener un dolor sincero, ¿no? y pedir al Señor con mucha confianza, ¿no? Con mucha perseverancia. Señor, purifícanos, purifícale, purifícala. Y claro, algo habrá que ofrecer al Señor, además de nuestra oración, pues también a lo mejor algunos sacrificios, unas penitencias. Bien, y en fin, más detalles. Sabemos que en esa ceremonia de purificación se ofrecía un doble sacrificio, un cordero, o si eran familias modestas, pues una tórtola, un pichón. Nuestro Señor, llevado por San José y la Virgen, ¿qué ofrecerían ellos? Pues eso, lo propio de una familia modesta, muy modesta. Y aquí otra enseñanza impresionante que sale también a nuestro encuentro. San José y la Virgen no vivían en la miseria, lógico, por supuesto. San José tenía un trabajo y ganaría un dinero suficiente para vivir dignamente, pero claro, con el trabajo de sus manos y sin ningún capricho de ningún tipo, sin ningún exceso de ningún tipo, ¿verdad? El Hijo de Dios, así viene al mundo, así quiere nacer y crecer en una familia que vive de su trabajo. Pues nos hace mucho bien, ¿no? Porque este es el caso de la inmensa mayoría de los hombres, vivir de nuestro trabajo con una vida sobria, Otra de las maneras de alejarse de Dios es el despilfarro, el apegamiento a los bienes materiales. Y también sabemos que el apegamiento a los bienes materiales se puede producir tanto si tuviéramos muchos miles de euros o millones de euros, como no teniendo casi nada. Ciertamente parece más fácil apegarse cuando uno tiene mucho, pero aunque no tengamos mucho, es curioso, ¿verdad? No tener mucho y sin embargo nos podemos apegar a lo poco que tenemos. Bueno, pues vamos a pedirle al Señor que también en esto podamos imitarle. Otra idea que quería también recordar, en relación con la entrega o la presentación del niño en el templo, quería recordar que donde el Hijo de Dios quiere entrar, como sabemos, es en el templo de nuestro corazón, en el templo de nuestra alma. Ahí quiere estar el Hijo de Dios. Está en su casa, en los templos construidos de piedra, pero donde realmente quiere estar es en nuestro corazón. Esta idea importante para estos días. Y estamos viendo que no tienen materialmente casi nada, pero lo que sí quiere es que el templo esté limpio, que la vida nuestra esté limpia, esté purificada. Eso es un requisito necesario para que el Hijo de Dios quiera tomar posesión de ese templo. Puertas, alzad los dinteles, elevaos puertas eternas, va a entrar el Rey de la Gloria. Y aquí otra enseñanza, que son muchos matices importantes. Estos textos de la Escritura, de los Salmos, que se toman para la liturgia, pues podrían hacer pensar que el que va a entrar el Rey de la Gloria, pues es eso, un Rey poderoso lleno de muestras de su poder, de su majestad. Y sin embargo, ese Dios poderoso, ese Dios fuerte, es un niño más,
no entra al son de trompetas, es un niño más. La humildad increíble de nuestro Dios, que nosotros hemos de pedir al Señor, que nosotros hemos de imitar. Requisito imprescindible para apreciar ese don inmerecido de tener a Dios en nuestro cuerpo, en nuestro corazón, en nuestra alma, la humildad. Y también otra enseñanza. Simeón y Ana estaban allí, como sabéis, estos ancianos, tantos años. Simeón, hombre justo, temeroso, esperaba la consolación de Israel. Y dice la liturgia, y dice San Lucas, y el Espíritu Santo estaba en él. Había recibido del Espíritu Santo que no moriría antes de ver al Cristo del Señor. Y Simeón estaba siempre preparado para el encuentro con Dios. Como las vírgenes sensatas de la parábola, llevaban la alcuza llena de aceite. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros también hemos de estar siempre preparados para encontrar a Dios, para el encuentro con Dios. Siempre preparados. No podemos estar despistados. Podemos y debemos estar ocupados en tantas cosas buenas. El trabajo de cada día, la familia, otras ocupaciones buenas, legítimas, también incluso, por supuesto, el descanso, la lectura, los paseos. Pero eso no nos tiene por qué distraer, es en el sentido de apartarnos de Dios, no, para nada. Son parte de esa preparación en todo momento. Podemos estar preparándonos para encontrar al Señor. En todo momento, aunque pase el tiempo y ya seamos mayores, no podemos perder esa ilusión de encontrar al Señor. Bueno, nosotros, gracias a Dios, lo hemos encontrado porque tenemos fe. Pero veamos esta actitud de Simeón, toda su vida, confiado en lo que el Espíritu Santo le había dicho y permanecía, por así decir, joven en su ancianidad. Un anciano que gozaba de la permanente juventud que otorga la esperanza. ¡Qué bonito! La permanente juventud que otorga la esperanza. No podemos, por así decir, en cuanto a nuestro espíritu, envejecer. No podemos perder la ilusión de estar con Dios, de encontrarle todos los días, en lo ordinario. Ese niño un niño que Simeón esperaba, resulta que es uno más, aparentemente. Uno más, probablemente en aquel día en el templo habría también otras madres con sus niños que hubieran nacido el mismo día. Y él supo ver, ciertamente, una gracia de Dios, supo ver quién era aquel que él esperaba. Pero en definitiva, supo verle en la normalidad. Entonces nosotros también tenemos que encontrar al Señor en la normalidad. No tenemos por qué esperar situaciones un poco especiales o espectaculares, que venga Dios con todo su poder y su gloria, de tal manera que no tenga más remedio que verle, que reconocerle, que servirle. Otra gran enseñanza, ¿eh? Otra gran enseñanza. No se había desgastado por dentro, supo esperar el paso del tiempo sin perder esa ilusión. Sí, ya tenía muchos años, pero la llama de su corazón seguía ardiendo. ¡Qué bonito! Así debe ser. La llama del corazón seguía ardiendo. Y podemos encontrar a lo mejor a veces gente joven que la llama del corazón está apagada. ¡Qué pena!, ¿no? ¿Dónde está
La juventud, ¿en qué emplean la juventud? Tienen el corazón apagado para las cosas grandes, para las cosas que vale la pena, porque lo han dedicado a bagatelas. Tienen que purificarse. Y lo mismo Ana, profetisa de edad avanzada que acudía cada día al templo, sirviendo con ayunos y oraciones noche y día. Y aquí tenemos otra enseñanza necesaria: oración y mortificación. Sin oración y sin mortificación, pues no podemos ver al Señor, no podemos servir al Señor, no podemos seguir al Señor. Oración y mortificación. Y entonces tendremos como Ana también la alegría, el gozo de anunciar al niño a todas las gentes. Ana, después de encontrar al niño, alababa a Dios y le hablaba de él a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Lógicamente, ¿verdad? Si tenemos al Señor en nuestro corazón, ¿cómo no vamos a querer que lo conozcan otros? ¿Cómo no vamos a anunciarle a otros que parece que se han olvidado de él o que a lo mejor ya algunos casi no le han llegado a conocer nunca? Han visto al niño como luz de todos los pueblos. La fiesta de las candelas, otro rasgo de este día, la fiesta de las candelas. Se pueden hacer en la procesión de entrada, o sea, que recuerdan, nos recogen esta dimensión importante, el niño como luz del mundo. Ese niño normal y corriente, indefenso, que viene en los brazos de su madre, que viene a ser presentado al templo para cumplir el mandato de la ley, para ser rescatado. Tenían que presentarse en el templo para ser como rescatados, porque todos los primogénitos pertenecían a Yahvé. El niño es luz de las gentes. Nosotros tenemos que ser también luz. Cristo es la luz que viene al mundo para iluminar a unos hombres que sin Dios tropiezan. Ahí está esta última enseñanza, ya queremos terminar, ¿verdad? Que aprendamos tantas cosas de este día, de estos días, que le pidamos al Señor, a ver en qué concretamente, en qué puedo yo mejorar, afinar, cómo puedo estar más cerca de ti, para estar más iluminado por dentro, para que tú estés a gusto en mi vida, en mi corazón, para que yo te pueda dar a conocer a otros, para que seas firme y constante en mi oración y en mis pequeños sacrificios de cada día, para iluminar este mundo que amamos y que queremos que luzca, que haya luz, que no haya confusión, como hoy en el Evangelio, cuando se dice el Señor que la luz no está para ponerla debajo de la cama, sino para que alumbre a todos los de la casa. En manos del Señor nos ponemos, de la Virgen Santísima, en este día tan bonito, y sepamos concretar algún propósito para vivirlo lo mejor posible.